los retos a los que se enfrentan. Así que yo me aparto. Bueno, simplemente deciros a todos que, como sabéis anteriormente, la charla será grabada. Por si alguien no quiere estar, por favor, quitar las cámaras. Y habrá preguntas al final. Y sin más, muchas gracias. Y Jaime, cuando quieras. Hola, buenas. Bueno, muchas gracias. Voy a grabar ese trocito y se lo voy a mandar a mi madre para que vea lo bien que hablan de mí la gente. Y a ver si os gusta un poco lo que voy a contar. La charla está basada sobre todo, es muy fotográfica porque me dedico, aunque hago investigación, también me dedico, trato de enlazarla con la fotografía. Mundo Mm, se acaba de parar un segundo. A ver, no los te fallos del preocupes. directo, que a Sí, veces se está como desconectando. Espero que me escuchéis. sí. Y nada, yo vivo aquí en Ecuador, tengo una empresa de turismo, Photo Wildlife Tours, y trabajo también como investigador en la Fundación Cóndor Andino y me dedico sobre todo a los reptiles anfibios, ¿no? Y para contextualizar un poco, ahí es donde estoy, donde la flechita, en Ecuador, este país sudamericano que está dividido longitudinalmente por la línea ecuatorial y latitudinalmente por los Andes, ¿no? Los Andes cortan casi perfectamente a Ecuador como una columna vertebral y eso le ayuda a dividir el país como en dos regiones, sumada a los Andes y además también la región insular que Galápagos, que pertenecen a Ecuador, ¿no? Entonces al este tenemos la región amazónica, que creo que todo el mundo la conocemos porque es una de las zonas, de las regiones más conocidas del. Parece que hemos perdido a Jaime un momento. Volvemos a introducirlo. Ya te vemos, Jaime. ¿Se ve la imagen? Sí, te vemos a ti. A ver, No se ha salido, te ha a echado. ver, ahora. Ahora sí. Ahí, bueno, los fallos que decimos del directo. Pues bueno, tenemos al este la región amazónica, luego ya vamos yendo hacia los Andes, empezamos yendo subiendo por los bosques nublados de los Andes, donde las nubes son una de los principales componentes de humedad, lo que se le llama la. Ahora creo que se me ve de nuevo, espero. ¿Sí se me Sí, ve? sí. Voy a quitar la imagen ya por si acaso. Bueno, y entonces llegamos a las zonas más altas que ya son lo que se le llama el pajonal o el páramo, que son zonas de altura donde hay pues estas herbáceas que le dan una especie de manto dorado y llegamos a cotas de hasta más de 6.000 metros de altitud, ¿no? En concreto ese es el volcán Chimborazo, que es 6.263 metros, si no recuerdo mal. Es el punto más alto de los Andes de Ecuador y es el punto más cercano al Sol y más lejano de la Tierra, ¿no? Por la forma esta ovoide que tiene la Tierra. Si seguimos. Ah, sí, se pasó. Bueno, y además tenemos volcanes que son activos, como en. A ver si ahora. Sí, Vale. parece. Sí, 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 sí. parece. Bueno, sigamos. Estamos hablando, parece ser que el volcán ha erupcionado y ya es corta la señal.
Tenemos volcanes activos, varios de ellos, como el Tungurahua en este caso, el Shanghái, el Reventador, y eso, bueno, propician estos motores de evolución y estos procesos de especiación, ¿no? Si vamos continuando, nos encontramos ya con la región de la costa, que en el norte es más húmeda, es la región del Chocó, y en el sur tenemos la región tumbesina, que es una zona de bosques secos. Están influenciadas por las corrientes. Al final le permite, ¿no? Ahora sí te oímos. Ahí. Ahora. Vale, vale. Bueno, la región del sur y están influenciadas por estas corrientes marinas que propician estos diferentes ecosistemas, ¿no? Y encima tenemos la región insular, ya a más de 1000 kilómetros de la costa, que son las famosas Islas Galápagos, ¿no? Que tienen zonas algunas muy áridas, otras más húmedas, pero bueno, están caracterizadas por estas zonas volcánicas porque es su origen, el origen de las Galápagos es volcánico, ¿no? Todo esto, pues, genera una diversidad. Se me oye ya, creo. Bueno, esta diversidad enorme con más de 1000 peces, con alrededor de 1000 peces de agua dulce y reptiles alrededor de 500. Y también tenemos la región marina, que le dan todavía mayor biodiversidad. Y si encima nos vamos ya al mundo de invertebrados o de plantas, por ejemplo en orquídeas, más de 4000 especies, nos podemos hacer una idea de la enorme diversidad que tiene este pequeño país, que es más o menos de la mitad del tamaño de España, ¿no? Pero bueno, aquí como hemos venido a hablar de anfibios, centrémonos en ellos. Desde los grandes a los pequeños, no sé la experiencia que tenéis en anfibios, pero en anfibios hay 3 órdenes principales, que son los anuros, que son los que comúnmente llamamos ranas y sapos, como en este caso este sapo enorme y esta pequeña ranita, este pequeño microhílido. Tenemos el grupo de los caudata, que son las salamandras y tritones, que son anfibios con pata y colas. Y luego tenemos los más desconocidos, que son las gimnofionas, que son los cecílidos, los llamamos comúnmente así, y son anfibios ápodos, es decir, que no tienen pata y parecen lombrices incluso, ¿no? Pero bueno, son anfibios, son vertebrados. Para hacernos una idea de la diversidad, Ecuador versus el mundo, en el mundo estas son el número de especies de anfibios. Creo que ya. Bueno, como hay como 8900 especies casi de anfibios en el mundo y posiblemente el año que viene alcancemos las 9000 por esa tasa de descripción anual que hay en el mundo de unas 150 especies nuevas, ¿no? En Ecuador estas son las especies que tenemos. Es más o menos el 8% de los anfibios del mundo. O sea, un país tan pequeñito tiene más o menos el 8% de la diversidad de anfibios del mundo. Y es uno de los países que más especies describe en el mundo. Hay un montón de investigadores trabajando en términos de taxonomía, describiendo nuevas especies, ordenando, clasificando el árbol de la vida de los anfibios, pero también hay trabajos que se desarrollan que tienen que ver con biomedicina, por los péptidos que tienen las ranas en la piel y otros componentes, estudios evolutivos, estudios ecológicos, bueno, de todo tipo se realiza, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en España hay alrededor de 40 anfibios. Estoy hablando que en Ecuador unos 700. Una ranita. Creo que se ha parado otra vez. Ah, no, creo que sí va. Ahora te oímos. En diciembre describimos una nueva especie y en enero otra
de que se sumaron a la lista de especies de Ecuador, ¿no? Bueno, en anfibios de Ecuador, sobre todo las ranas, son las ranas y sapos son los más abundantes. Y aquí tenéis algunas fotos que he hecho aquí en Ecuador de diferentes grupos, los sílidos, las ranas de árbol, como la ranita de San Antón que tenemos en España. Hay más de 100 especies, algunas tan bonitas como esta verde que vemos, esta crucioila. Tenemos una familia rara de ranas acuáticas, que son las pípide, y esta es la pipa pipa, es una rana planita, totalmente acuática, que quien tenga tripofobia no le debe agradar, porque tiene los huevos como incrustados en la espalda, y de ahí eclosionan las crías como saliendo de la espalda, ¿no? Es un poquito bizarro, la verdad. Ahí ya va de nuevo. Bueno, hablaba de esta pequeña ranita que vemos abajo a la izquierda, que encima los renacuajos son endotróficos, es decir, no se alimentan, se van alimentando de su propia yema y se van desarrollando sin tener que alimentarse. Y otras ranas que vemos que son un poquito voraces, que es como si les pusieran una pizza, pues se devoran a otras ranas, ¿no? Como este Hemifractus, que además lleva las crías a la espalda también, ¿no? Ahí funciona. Bueno, decía las ranitas venenosas, como la que vemos arriba a la izquierda, que está en esa bromelia. Y luego hay tres grupos que es con los que más he trabajado, que son los Atelopus, ese de vientre rojizo, la ranita de cristal, como esta en peligro crítico, que se describió en 2019, que se está comiendo una araña, y las Pristimantis, esa que tiene el saco hinchado, que son los vertebrados más diversos del mundo, ¿no? Son especies de aquí de Latinoamérica y hay unas más de 600 especies descritas y en Ecuador tenemos más de 160 especies de Pristimantis. Voy a empezar por esas, justamente las Pristimantis. Como podéis ver de la imagen anterior a esta, son muy diferentes. Tienen una diversidad en cuanto a patrones, en morfología, colores enorme. Y aquí vemos un macho que está agarrado a la hembra esperando que ella quiera liberar los huevos para inseminarlos. Estas Pristimantis tienen una enorme diversidad de renacuajos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Creo que va, sí. Esta es una Pristimantis appendiculatus, el nombre es por esas protuberancias que tienen en el cuerpo, ¿no? Aquí os pongo un vídeo, ojalá que no nos falle el internet, en el que vemos el esfuerzo de la hembra y vemos al macho haciendo esas contracciones que se supone que es porque está liberando el esperma, ¿vale? Ahora de nuevo le está liberando el esperma, ahí ya no está afinando tan bien, como ya vamos a ver que se está señalando ahí una flechita, que indica que el macho también falló un poquito con el esperma y se lo echó en el dorso a la hembra, ¿no? Pero bueno, ahí vemos los huevos, eso blanquito que se ve debajo, y ahí la hembra los está removiendo para esparcir el esperma del macho, para ayudar a la inseminación, pero la verdad se tira bastante tiempo removiéndolo. Comparado con otras ranas, que remueve unos segundos nada más, esta hembra se tiró mucho, mucho tiempo. Aquí lo vemos ya con luz normal, y se cree que puede ser para camuflar los huevos, ¿no? Los embadurna del barro y los hacen más invisibles para que un depredador no pueda verlo porque parecen terrones de...
Bueno, parece que va. No sé qué tal se estará viendo el vídeo, pero bueno, lo he parado y ahora lo pongo de nuevo. Ahí está empezando a enterrar los huevos. Esto no se sabía en estas ranas, porque normalmente después de poner los huevos la hembra se queda cuidándolos, los pone sobre hojas, sobre musgo, en el suelo, pero la hembra se queda así como protegiéndolos. En este caso, la inversión que realiza la hembra, en vez de quedarse durante más de un mes cuidando a los huevos, lo que hace es enterrarlos. Se tira 3 4 horas realizando todo este trabajo y luego se quedó al menos un día y después se va. Entonces, la inversión que ha realizado de protección ha sido enterrarlos, ¿no? Esto lo publicamos hace un par de años y fue, bueno, una publicación bastante interesante. Y como os decía antes, estas ranas no tienen que... Sí, está yendo. Eso que nos habían enseñado en el colegio del ciclo de las ranas, de que después del huevo hay renacuajo, etcétera, pues no siempre es cierto. Estamos hablando de que hay una diversidad enorme reproductiva de estrategias reproductivas en los anfibios. Y en este caso, por ejemplo, vemos que del huevo directamente sale una ranita, ¿no? Esto es una eclosión de unas pristimantis. Además, estas ranas tienen plasticidad fenotípica y un mismo individuo cambia la coloración. Esto es el mismo ejemplar, en cuestión de unos minutos había cambiado el color de una forma considerable. Esto nos dificulta luego la identificación de especies, porque no solo eso, sino que encima en la plasticidad después puede tener la piel lisa. Puede cambiar a tener la piel lisa. Eso a la hora de clasificar estas especies, identificarlas y trabajar en la sistemática y taxonomía de ellas se dificulta. Esto lo publicamos justamente en 2015, describiendo una nueva especie, Pristimantis mutabilis, por ese cambio morfológico que realizaba de la piel, y ahora hemos visto que hay en más especies, ¿no? Estamos describiendo una que también lo realiza. Ahora uno de mis grupos, creo que va. Sí, nos podemos pasar a otro de mis grupos favoritos, que son las ranitas de cristal. Se les llama cristal, creo que por obvias razones, ¿no? Como podemos ver aquí, algunas de las especies tienen el vientre totalmente transparente, se puede ver absolutamente todo, como en este caso de esta hembra, que se le ven los huevos perfectamente, el corazón, pulmones, intestinos, todo, ¿no? Hasta los huesos. Pero otra de las características, al tener esta capacidad de piel transparente o translucente, mejor dicho, les sirve como mecanismo de defensa, porque rompen un poco la morfología visual que vería el depredador. El depredador, cuando algunas de estas especies que son tan transparentes están debajo de la hoja durmiendo por el día y la luz del sol incide desde arriba, lo que el depredador ve es algo amorfo, no es capaz de ver bien la morfología de la... Lograr eso. Ahora, bueno, se vio en un estudio reciente que lo que hacen estas ranas cuando están en reposo es que pueden llevar los glóbulos rojos, la mayoría, al hígado, y entonces eso les ayuda a ser más transparentes, ¿no? Pero no son transparentes, algunas tienen unos ojos absolutamente impresionantes, como vemos esta. Bueno, estas ranitas de cristal se pelean, algunas de ellas, por el territorio para lograr al final lo que vemos aquí, este macho que ha triunfado con esta hembra y está llevándola a otra puesta de huevos, porque en algunas de ellas tienen múltiples puestas, y el macho la acerca para que la hembra libere los huevos al lado de otros huevos que eran de otra hembra, pero inseminados por el mismo macho, y luego el macho cuida los huevos.
Ahí. Bueno, decía que tienen cuidados parentales. Libera los huevos y ahí el macho se queda. Y ahí el macho se queda protegiéndolos. Los huevos, como los ponen sobre hojas, sobre rocas, sobre ramas, depende de la especie, se van desarrollando en esta gelatina que vemos ahí, que les ayuda a no deshidratarse tanto, les da esta protección frente a la deshidratación en estos climas a veces cálidos. Y ahí el embrión dentro del huevo se va desarrollando hasta que al final eclosiona, cae al agua y ahí se da la fase de metamorfosis, porque en este caso sí tienen fase larvaria, sí tienen renacuajos, ¿no? Otro grupo bastante interesante y que es uno de los grupos de anfibios más amenazados del mundo son los Atelopus, que son sapos. Son de la familia Bufonidae, que es lo que conocemos comúnmente como sapos, como el sapo común que tenemos en España, pero vemos que rompe un poco esa definición del sapo. Es un animal rugoso y de colores apagados. En este caso vemos el color increíble que tiene este Atelopus varius, ¿no? Hay otros que sí son más rugosos y oscuros, que sí se parecen más a los auténticos sapos, pero vemos que otros son de piel lisa y coloridas. Esta es una especie justo que describimos en diciembre como nueva, aquí en Ecuador, y que, bueno, ya sabemos que está amenazada. Y para describir esta especie tuvimos que irnos a Perú, Stefan Lotter, un gran investigador de la Universidad de Trier, de Alemania, para buscar el auténtico Atelopus spumarius. Este fue el primer ejemplar que conseguimos para poder resolver una incógnita que teníamos sobre estas especies y que no se veía desde los 70 en la localidad tipo. Y bueno, después de eso pudimos sacar adelante un par de descripciones y entre ellos un artículo amplio donde estábamos haciendo pues un poquito avanzando en la sistemática de todo el género, que son más de 100 especies de Atelopus descritos, son los sapos más diversos del mundo, y hicimos una filogenia de todo el género para ir avanzando en el conocimiento de la sistemática, y bueno, nos dimos cuenta que seguimos teniendo un montón de incógnitas sobre estos animales y que hay que resolver muchísimo. Por ejemplo, esto es una rana, un Atelopus no descrito, que todavía no sabemos bien qué es. Creemos que es nuevo, pero hace falta avanzar yendo a más localidades para que al final podamos resolver esta incógnita, ¿no? Tristemente, muchos de ellos solamente los podemos ver así. Esto es un caso de un sapo, un Atelopus, que se encontró solamente una vez y no se ha vuelto a ver, y lleva desaparecido unos 30 años, y las únicas imágenes que hay un par de ilustraciones y animales fijados en Alcor en museo, y no hay fotos en vida de estos animales. Otros, sin embargo, se describieron cuando estaban ya extintos y luego se redescubrieron, como estos dos Atelopus que vemos aquí. Aquí son un par de ejemplares ya después del redescubrimiento, ¿no? Una bonita historia, no siempre son historias trágicas. Y si ya dejamos este grupo de anuros de ranas y sapos y nos vamos a unos bichos bien raros, que son los cecílidos, que son los anfibios más desconocidos que hay. Sabemos muy poco porque tienen normalmente hábitos fosoriales, es decir, subterráneos. Entonces sabemos poquísimo de ellos. Pero una de las cosas interesantes es que tienen boca como un alien, parece sacado de la película precisamente, tienen dientes, algunos incluso tienen enzimas venenosas, de unas células que liberan el veneno en las toxinas en la saliva, y además tienen cuidado parental, incluso algunas de ellas tienen una especie de comportamiento de lactancia. Las hembras liberan una sustancia bien nutritiva para las crías, a través de un oviducto, y las crías pueden alimentarse de ello. Y otras veces se alimentan de la piel de la madre, que también va secretando para alimentarlas, ¿no? Son unos animales bastante desconocidos, pero muy, muy interesantes. En Ecuador tenemos más de 20 especies. Luego tenemos salamandras, el tercer grupo que había dicho, y Ecuador no destaca, sin embargo, en salamandras. En zonas de Centroamérica y Norteamérica, la diversidad, la explosión, la radiación de este grupo de animales es enorme, pero aquí en Ecuador es bajito. Tenemos más o menos las mismas especies que hay, por ejemplo, en España, que hay unos 10 de estos grupos, ¿no? Entre salamandras y tritones. Tristemente, Ecuador antaño era un país muy verde, con una naturaleza maravillosa, sin graves problemas ambientales, pero por las últimas décadas ha ido decayendo mucho. Y hemos pasado de tener bosques bien conservados a tener esto.
Esto es una imagen, por ejemplo, de la región de la costa, donde ha habido desde hace décadas una expansión agropecuaria terrible, y entre este caso es los cultivos de palma, que oímos siempre de Borneo, Sumatra, etcétera, en Ecuador, ha afectado a la costa muchísimo. Entonces hemos perdido extensiones enormes de bosques primarios a convertirse en monocultivos extensos, y eso al final propicia pues declives de la biodiversidad, obviamente, y afecta también al final a los humanos, porque si estamos perdiendo la diversidad, perdemos el equilibrio, la funcionalidad de los ecosistemas. Eso influye también que lleguen, por ejemplo, pandemias, porque estamos rompiendo todo este equilibrio, estas barreras protectoras, y tenemos lo que tenemos en lo que estamos ahora, problemas de cambio climático también, etcétera, ¿no? Otra de las situaciones trágicas en Ecuador es el tema de, el petróleo, la extracción de petróleo. Si vemos en la imagen de la derecha, eso que vemos amarillo son bloques petroleros, concesiones, unas concesionadas y otras no, pero son lugares para extraer petróleo. Y vemos ahí a Ecuador, que una buena parte del norte de la Amazonía está bajo bloques petroleros. Eso es una situación trágica, más allá de no solamente por la contaminación de mover el petróleo desde la Amazonía a la costa, que luego allí o se procesa o se lleva a otras zonas, es también las carreteras que se generan para la distribución y para extraer el petróleo, que genera al final lo que se llama la espina de pescado, que da accesibilidad para otro tipo de prácticas, la tala, la cacería ilegal, etcétera, y va provocando graves problemas en la biodiversidad y en estos ecosistemas amazónicos, ¿no? Y hay varios estudios que muestran estos declives bastante acusados. Y cuando tú personalmente vas al campo, a una zona de buen bosque donde no hay petróleo, a zonas donde hay petróleo, tú la cantidad de especies que ves en el bien conservado versus la zona petrolera es pues, escandalosa. Otro, para ir más allá, para no quedarnos solo en esas tragedias, seguimos sumando tragedias, retos a los que se siguen enfrentando estos anfibios, y ya no solamente obviamente los anfibios, sino toda la diversidad, y es la situación minera que tiene Ecuador. En estos dos mapas de un artículo del 2018 de Roy y colaboradores, podéis ver la cantidad de concesiones mineras. Esos colores que veis, por ejemplo, en la imagen de la derecha, naranja y roja, son concesiones mineras que están distribuidas principalmente por las laderas de los Andes, a ambos lados, la ladera amazónica y la ladera costeña. Es la verdad un poquito dantesco, y digo un poquito por no decir mucho. Y esta es la situación. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de minerías, porque tenemos problemas no solo de minería legal, sino minería ilegal, y la situación de ilegal ahora está bastante heavy. Esto es lo que te puedes encontrar en zonas que antes eran primarias, donde se devastan, donde se libera mercurio para procesar, para obtener el oro, porque es mucha de la minería que tenemos aquí es de oro y cobre, y al final quedan ecosistemas devastados, totalmente erosionados y encima contaminados con metales pesados, ¿no? En anfibios en concreto, aparte de estas agresiones antrópicas, hay una situación muy característica y que lo tenemos familiarizado ahora por la pandemia que hemos vivido hace poco, y es la pandemia que sufrieron los anfibios, sobre todo en la década de los 70-80, a partir de los 70-80, y era por un hongo que afectó a nivel mundial de una forma terrible a los anfibios, afectando a más de 500 especies de anfibios, y en Ecuador no fue menos. Los Atelopus en concreto fueron de los grupos más afectados. Este es un ejemplar que encontramos vivo con quitridio y unas horas después ya estaba muerto, ¿no? Es una especie en peligro crítico, casi no se encuentran individuos, y estamos hablando de especies de anfibios que eran extremadamente abundantes hasta el punto que la gente iba por el campo, y de tan abundantes que eran, casi no podían evitar pisarlos, a en unos años de pronto desaparecer. O sea, estamos hablando de declives no solamente de pérdida de especies, sino de especies en concretas, una biomasa enorme que se ha perdido. Y eso podemos hacernos una idea de cómo puede afectar a los ecosistemas por romperse estas conexiones en la red trófica, ¿no? Y especies invasoras como la rana toro o la trucha son otras de las amenazas que sufren los anfibios. ¿Y esto a dónde nos lleva? A que los anfibios a nivel mundial son los vertebrados más amenazados del mundo. El 41% de los anfibios están en categoría de amenaza de la lista roja de la IUCN, más que aves, que mamíferos, que reptiles, que peces.
Y en Ecuador la situación alcanza, sin embargo, cifras de hasta alrededor del 60%. Según el trabajo de Ortega Andrade y colaboradores, un 57%, y los datos más actuales de Coloma y colaboradores en 2025, de la Enciclopedia de Anfibios de Ecuador, ya lo ponen en 60%, ¿no? La situación es, bueno, un poquito trágica. Y aquí vemos un poco los porqués. Todas esas imágenes que hemos visto antes, pues al final generan unos mapas de amenazas como el que vemos a la izquierda, donde hay una degradación de hábitat y una cantidad de amenazas enorme en los ecosistemas de Ecuador, exceptuando algunas zonas protegidas y algunas zonas alejadas de Amazonía, donde no hay prácticamente acceso, salvo por vía fluvial. Y luego podemos ver en la imagen de la derecha dónde están acumuladas las especies amenazadas, y es principalmente en los Andes. ¿Y esto por qué? Bueno, los Andes hacen que en estos procesos de especiación, debido a esa orografía, esos cambios de gradiente altitudinal, esos valles que se generan, esos valles profundos que permiten a veces que llegue la humedad o a veces no, han creado una cantidad de micronichos que han propiciado estos procesos de especiación, y se han creado muchas especies con rangos de distribución muy pequeños. Y por tanto, si tú en estas especies que tienen rangos de distribución pequeños les metes un popurrí de amenazas, como podemos ver en el mapa de amenazas, pues podemos hacernos una idea de a la situación que llegan una gran cantidad de estas especies, ¿no? Y para ello, estas tragedias nos motivan a quienes, como decían ahora, somos biólogos de bota, en sinergia con biólogos de bata, o el tiempo que queramos dedicar en laboratorio. Yo no soy muy de laboratorio, paso poco tiempo y eso paso sobre todo en campo, pues nos vamos al monte a levantar información sobre la diversidad de los anfibios y también de los reptiles, ¿no? Y aquí veis en el medio del mapa, veis como una casita ahí. A veces ahí es donde vamos, a casas de lugareños o casas abandonadas, o de gente que vive en medio del monte, o estaciones científicas, y otras veces es sin casa y nos montamos un campamento base ahí, y ahí nos apañamos entre compañeros, incluso compañeros que trabajan en otros grupos taxonómicos, como ornitólogos, como hay Marcos que está ahí analizando y describiendo orquídeas, que la diversidad de orquídeas en Ecuador es loquísima. Y levantamos esta información, pues bueno, para dar a conocer un poco qué hay en el país, qué distribución tiene, y también trabajar pues en diferentes estudios, que no solamente taxonomía y sistemática, ¿no? Como aquí Andrea, que está sufriendo con dolor de cabeza para revisar una Celopus que da bastante dolor de cabeza para al final saber qué es. Pero estos estudios, bueno, los publicamos para tratar de visibilizar también las amenazas, y que eso sirva como un soporte para hacer unas políticas de conservación hacia estas especies, pero a veces nos encontramos con sorpresas y redescubrimos especies. Esto fue un caso curioso, que fuimos a buscar otra especie extinta y sin embargo nos encontramos esta. La que estábamos buscando no la encontramos, pero encontramos esta que llevaba 100 años desaparecida, y pudimos incrementar la información de esta especie, porque imaginaros, 100 años sin verse, no se sabía nada, y le hicimos análisis filogenéticos y pudimos encauzarla en el árbol de la vida para diciendo qué relaciones tenía con otras especies, ¿no? Otros estudios que se hacen en estas salidas pues son estudios ecológicos, de interacciones, para aprender más sobre la red trófica, sobre las necesidades de las especies, porque toda esta información siempre puede ayudar a establecer mejores políticas de conservación, ¿no? Sabiendo de qué viven. Otros estudios son experimentales, por ejemplo, para conocer un poco sobre los hábitos reproductivos de las especies, qué preferencias tienen en la vegetación, en el cuidado parental, qué necesidades tienen, ¿no? En este caso es una ranita de cristal que acaba de poner los huevos y está ahí la hembra cuidando los huevos durante un tiempo para proporcionarles un poquito más de hidratación y aumentar las probabilidades de éxito a los huevos, que luego quedarán abandonados, ¿no?, a su suerte. Estudios evolutivos de coloración del tema de las ranitas venenosas. Justin Jigger aquí hace trabajos muy, muy interesantes sobre ellos, para ver si tiene que ver más por la selección sexual o por la selección natural. La sexual al final es un tipo de selección natural, ¿no?, pero tiene que ver más con el interés reproductivo que con el interés de supervivencia. O estudios incluso para la biomedicina. En Ecuador, varios investigadores, Yasmín Salazar o Carolina Proaño de la Universidad Siquián, el Centro Jambatu también,
analizan los péptidos y otros componentes que tienen alcaloides las ranas en la piel, que pueden servir para biomedicina. Por ejemplo, hay una ranita venenosa que tiene un componente que es bastante más potente que la morfina, son como 100-150 veces más potente que la morfina. La epibatidina se llama ese componente. Todo esto es un potencial que puede servir, incluso dar un potencial económico al país, ¿no? Para que pueda vivir de la ciencia, porque sabemos que, bueno, el progreso de una sociedad y el progreso económico muchas veces está propiciado por la inversión que haces en ciencia, ¿no? Y de ellos se va descubriendo bastantes componentes que pueden contribuir a la medicina, componentes antifúngicos, antimicrobianos en general, como este otro caso que he mencionado de antiséptico, y pues hay otras especies, por ejemplo en el tema de serpientes, escorpiones, etcétera, que se estudian incluso para otras enfermedades como cáncer, problemas arteriales, etcétera. Así que las toxinas, las pieles de las ranas son un potencial de investigación, de conocimiento y de médico realmente enorme. Además, con estas salidas nos ayuda para argumentar, para proteger el territorio, no solamente pensando en los anfibios, pensando en la biodiversidad en general y en las personas, en los locales, los lugareños que viven allí, que protegen el territorio, que viven del agua, y nosotros también, quienes vivimos quizás más en la ciudad, ¿no? Porque al final, protegiendo ese territorio donde se realiza la agricultura y la ganadería también, pues nos van a llegar también alimentos sanos. Si no protegemos las cuencas hidrográficas, si no protegemos los lugares donde hay cultivos, todo eso nos llega a nosotros y al final consumimos pues alimentos un poquito envenenados, como en el caso de la minería. Esto fue un caso llamativo de un redescubrimiento que realizaron unos compañeros de una Telopus, y eso sirvió para justamente ganar una lucha judicial a la minería. En este caso era la minería legal entre comillas, porque al final no se hacen bien los procesos y se dan concesiones donde no se deberían dar, ¿no? Y gracias a este redescubrimiento, más otra información biótica que levantamos entre diferentes grupos taxonómicos, de anfibios, de reptiles, de peces, de plantas, de aves, de mamíferos, poniendo cámaras trampa, todo ello nos ayudó a levantar una información que se utilizó en un juicio que dio pues una victoria. Y hubo otro caso anterior que se llevó ante la Corte Constitucional y también generó una victoria, y fue gracias a la información que se realizó mediante las investigaciones para dar valor, el enorme valor que tenía este territorio en cuanto a estas especies, ¿no? Y otro de los estudios importantes que se realizan en Ecuador son estudios de ex situ. Hay especies que están, bueno, no solamente son estudios, sino también son backup, son como reservorios de especies que están en peligro crítico. He comentado antes que el 60% de los anfibios de Ecuador están amenazados. Eso estamos hablando que es alrededor de 400 especies más o menos. Imaginaros la cantidad de especies que están en riesgo de desaparecer. Entonces hay algunos centros de programas reproductivos ex situ, como el Centro Jambatu o el Centro Amaru. Esta es Jackie del Centro Amaru y está ahí señalando a un Atelopus bomolocos que está en peligro crítico de extinción, y están intentando reproducirlos para en un futuro pues poder realizar liberaciones. El problema es que si deterioras el territorio, pues no va a haber dónde liberarlo, ¿no? Pero al menos se va intentando crear un banco de biodiversidad en estas zonas, y no solamente de las especies en sí, de individuos. Aquí hay una camada ya crecida de otra especie en peligro crítico, de Atelopus nanay, sino que lo que también se hace es mantiene esperma, se mantiene óvulos y se mantiene tejido y se mantiene pues tejidos de la piel también, no solo de hígado para ADN, sino tejidos de la piel para los péptidos y alcaloides que puedan servir para el conocimiento, y quién sabe si de aquí en un futuro esto pueda ser mucho más útil de lo que sea ahora, ¿no? Entonces se criogeniza y toda esta información, bueno, se quiere pretender que vaya a servir para la conservación pensando a largo plazo, porque si somos cortoplacistas poco vamos a avanzar. Y al final todo esto es en sinergia con la gente local. La protección de la naturaleza, la conservación, no podemos hacerla si no trabajamos con quienes viven en el territorio, ¿no? Quienes trabajan la chacra, la finca, su granja,
cultivando y quienes están viviendo de la forma más armónica posible con la naturaleza, pues sin trabajar con ellos. Y no hablo de el tener que concienciarles, etcétera, sino apoyarles en sus trabajos para que se pueda seguir protegiendo este territorio, porque la situación que tiene Ecuador en cuanto a los problemas ambientales, como habéis podido ver, son bastante graves y es necesario apoyarnos en la gente local porque son realmente al final los verdaderos protectores de la naturaleza, ¿no? Y con esto, la verdad, acabo. Al final se ha portado bien, parece ser, el Internet. Nos ha dado una tregua. Y me quedo con una frase final que me gusta poner de Sandra Díaz, una conservacionista que ganó recientemente un premio importante de conservación de Argentina, y es una realidad que no solamente sucede en Ecuador y ni siquiera solo en Latinoamérica, pero pasa mucho en regiones tropicales donde se obtienen los recursos sin al final mejorar la calidad de vida de esas mismas regiones, ¿no? Entonces ella dice que en América Latina estamos quemando la casa y ni siquiera para darle de comer a la gente. Consideremos que en Ecuador 1/3 de la población vive en situación de pobreza, vive más o menos con $1 al día. Así que podemos hacernos una idea de la situación, ¿no? Y con esto os doy las gracias con la rana Darth Vader y espero que se haya escuchado bien y que os haya entretenido y que tengáis alguna pregunta. Muchísimas gracias, Muchas Jaime. gracias. No es por tirarme flores, pero he tenido razón en todo lo que he dicho al principio. O sea, ha sido increíble, ha sido pese a los problemas técnicos, pero después la segunda parte ha sido magnífica. Gran investigación, gran trabajo, grandes fotografías impresionantes y súper bien explicado, gran divulgador. O sea, que lo he niquelado, lo he dejado, te he descrito perfectamente y lo acabas de demostrar. Yo tengo una pequeña pregunta, no. Yo tengo una pregunta que creo que es una pregunta bastante... es muy amplia y aún así es un poco, claro, difícil de contestar, pero bueno, quiero saber tu opinión. Eh, em, y, y- y- ¿Y ahora qué? Porque obviamente vosotros estáis continuamente, sois no solo investigadores, actuáis de policía básicamente, estáis intentando llevar la legalidad o hacer legal o hacer que se respete cosas que en otros sitios ya están medio establecidas, pero obviamente estamos hablando de países, como acabas de decir, que están tratando de desarrollar, pero quizás con medidas que no son, obviamente, no están favoreciendo a la población y están dañando el territorio. ¿Qué se puede hacer? Aparte de vuestra gran contribución, pero a grandes, si tú pudiese una gran solución, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo puedes intentar toda esta minería ilegal y no tan ilegal, pero todos estos procesos para que se encaucen? ¿Qué crees que se puede hacer? La situación ahora, la verdad, está muy complicada porque se ha ido dejando que esto vaya creciendo, se ha ido ignorando. La situación de la minería ilegal es muy fuerte ahora y durante mucho tiempo se lleva diciendo hay que actuar, pero no ha habido acción del gobierno. Ha sido como, bueno, ahí lo vamos dejando y esos que vayan haciendo lo que quieran. Y ahora pues se ha fortalecido muchísimo la minería ilegal y la situación no es fácil, pero hace falta una política de Estado súper seria. El problema es cuando la política de Estado es la represión. La minería ilegal y muchos de los procesos ilegales se ven alimentados por la pobreza. Entonces, si tú no tienes que comer, te agarras a lo que puedes. Entonces, si tú te llega alguien, el Estado te tiene abandonado y tú tienes alguien que te dice, oye, te doy este dinero para que me dejes sacar de aquí oro, esa persona va a decir que sí porque no tiene que comer. Mirad de lo que he hablado, 1/3 de la población vive en situación de pobreza, ¿no? Entonces, si solamente lo que tú haces es combatir mediante represión, sin hacer políticas sociales, sin mejorar, sin dar alternativas, no vas a solucionar nada. Lo único que vas a generar es violencia. Y la historia nos ha demostrado eso en otros países como en Colombia, en México, que para combatir todos estos conflictos, por ejemplo, bélicos del narcotráfico, etcétera, lo único que se hacía era represión. Y tú tienes que hacer políticas sociales, tienes que hacer inversión social. Si no, no vas a solucionar nada. Por ahora no parece que haya esos intereses, entonces es triste eso, pero es necesario hacerlo. Tiene que haber, obviamente, tiene que haber situación de enfrentar la minería mediante acción policial y militar, pero tiene que haber unas inversiones muy
importantes económicas y sociales. Es la única manera, porque si tú no mejoras la calidad de la vida de las personas, se van a agarrar a lo que pueden, ¿no? Eso es una de las cosas que la minería se alimenta mucho, de romper el tejido social que se dice, ¿no? Y al final consiguen coaccionar a unos cuantos, dándoles coimas, es decir, dándoles dinero o algo, y al final, para conseguir lo que quieren, y al final siguen generando la misma pobreza. Inversión en investigación es fundamental. Sabemos que ya lo hemos visto, bueno, que en países quienes hemos tenido la suerte de nacer en países más privilegiados, pues hemos visto que la inversión en investigación es súper importante para el desarrollo de un país porque te genera incluso economía, ¿no? Entonces, si no hay un apoyo a la ciencia, aquí el apoyo a la ciencia es bien precario también. Entonces, mientras no haya esos cambios, jodido, la verdad. Y tiene que haber también un apoyo internacional. Hay que cambiar Lo que algunas te iba cosas. a comentar. Sí, es una realidad que suena atópico, pero Europa y Norteamérica se benefician mucho de las crisis de otros países. Sí, es triste verlo, sobre todo yo que vengo de Europa y lo veo aquí, llego aquí y te hace el clic de decir, no, es que Europa está haciendo muchas cosas mal también, ¿no? Ya sabemos, bueno, no hablemos ya del tema ni siquiera de lo que está ocurriendo con Ucrania y Rusia y lo que está ocurriendo con Gaza, Israel, y al final no se toman acciones como se va hablando, 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 hablando y no se toman al final acciones, ¿no? Entonces, yo lo único que veo es que un gobierno que tenga interés realmente en hacer estas inversiones en ciencia y en la sociedad. Si se sigue apoyando la minería legal y el petróleo, al final hay un discurso muy común aquí que no, es que entonces de qué vamos a vivir, pero si es que llevamos décadas con petróleo y con minería y sobre todo donde se extrae, esa gente sigue viviendo en la miseria, no les han traído riquezas, viven en unas situaciones de mierda. Entonces es triste que se sigue usando ese mismo discurso, cada vez cala menos, porque mucha gente ya se ha dado cuenta de la mentira, pero sigue teniendo cierto apoyo, ¿no? No, es muy difícil extirpar de la sociedad las costumbres también arraigadas. Es como, ¿y qué vamos a hacer? Porque si no notas que hay un apoyo, por otra parte, es muy difícil. Pero bueno, sí, de todas formas yo creo que también estas charlas, también para a mí misma y supongo que la gente que está aquí que lo verá también, conciencia también, porque nosotros estamos, como tú dices, fuera de la realidad de esta gente. Y hacerlo saber y ver todo por dos ámbitos. Primero, este último de los problemas y todo que se está haciendo contra las especies, pero también contra las personas, obviamente, que están ahí contra el país en sí como un todo. Y luego, por otra parte, también de forma de la riqueza, que es la primera parte que has dado, que es maravilloso, la riqueza en diversidad de anfibios, bueno, pero supongo que obviamente otras especies también, es que es increíble y Es- es una maravilla y es admirable esas fotos. Es que el ver es poder también, porque que te lo cuenten no es lo mismo que tú verlo y el poder tener una cierta conexión y decir, jolines, es que esto está pasando y esto se está destruyendo totalmente. O hay que apoyar o deberíamos apoyar, no solo en Ecuador, obviamente, otras regiones, pero en este caso. Y tengo una última, supongo que la gente también querrá, pero tengo curiosidad. Estos anfibios culebriformes, estos anfibios eh, a mí me ha encantado. Esto de que tienen una alimentación similar al mamífero, con sus distancias, obviamente. Porque claro, te dice anfibios, sí, pero ¿dónde vienen? ¿Cómo es la taxonómicamente, evolutivamente? ¿De dónde vienen estos amigos? ¿O cómo han bueno, evolucionado de esta forma son, un poquito más diferente? son, son anfibios, o sea, están relacionados con las salamandras y con las Mm, ranas y sapos. La cuestión es que, bueno, se han adaptado a un nicho que estaba vacío, que era vacío entre comillas, pues como otros animales. Lo mismo que tenemos serpientes y tenemos lagartijas, al final es lo mismo, pues igual que tenemos serpientes en reptiles, pues tenemos estos cecílidos en anfibios que se han adaptado a estos hábitos subterráneos, se alimentan de larvas, de invertebrados, se alimentan de lombrices bastante. Y lo de la lactancia, es que yo lo llamo lactancia porque ya. en realidad es espectacular porque es que del oviducto liberan una especie de un tipo de leche, o sea, es un componente
multinutritivo para alimentar, para que las crías se alimenten. Entonces dices, bueno, no tienen glándulas mamarias, el ornitorrinco tampoco como tal, ¿no? Digamos, como que libera la leche, al final se dice que es un mamífero, ¿no? Pero sí, es un tipo de lactancia al final, ¿no? Entonces libera y las crías se van alimentando de este tipo de leche y en otros casos se alimentan de la piel de la hembra que va como creando piel, por decirlo de una forma sencilla, y se van alimentando de ella, ¿no? Esto se publicó, lo de la lactancia, creo recordar que fue el año pasado, en un artículo, no recuerdo si fue en Guyana o donde, la verdad no recuerdo ahora, pero a mí me pareció alucinante. Que ese tipo de investigaciones es súper chévere porque, súper chévere, mira esa palabra ecuatoriana, una chulada, porque a mí creo que cuando tú les explicas a las personas estas peculiaridades tan interesantes de los anfibios, que tienen incluso este cuidado parental, que protegen a los huevos incluso de depredadores, de avispas. Yo tengo grabado un vídeo de una rana cristal dándole una patada ninja a una avispa. En National Geographic también publicaron eso hace tiempo, un vídeo de esos. Y, y creo que nos permite empatizar un poco, como que acercarnos a ellos, ¿no? Porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos más empatía con los animales que en el árbol de la vida están más cercanos a nosotros. Eso también fue, creo que fue una publicación en Nature Communication hace años. Hicieron un estudio bien interesante donde mostraban que, bueno, empatizamos más con lo que está más cercano a nosotros. Entonces, estos animales que están más lejanos, al empatizar menos, quizás luego provoca que hay menos intención en protegerlos, ya sea porque no quieres invertir económicamente, ya sea por donación tuya o por políticos que no quieren invertir en la conservación de ellos. Quizás este acercamiento de ver que tienen cosas bastante similares a nosotros, como que pueden dar de mamar, por decirlo, y que cuidan a las crías, etcétera, decir, oye, no son tan alejados de nosotros a los humanos, ¿no? Yo creo que esta manera este conocimiento, y si lo puedes captar además con cámaras, nos permite a que lo veamos como más cercano y quizás eso contribuya, ¿no? Totalmente. Pues nada, yo por mi parte ya no quiero monopolizar más. Muchísimas gracias, ha sido genial. Y si aquí tienes muchos en el chat, mucha gente que ha sido preciosa la charla y que muy clarito. Y si alguien más quiere hacer alguna pregunta, go for it. ¿Alguien? Sí, Ruth. Sí, Ruth. Sí. Hola, ¿qué tal? Jaime, hoy enhorabuena por la charla, la verdad que ha sido preciosa, las fotos me han encantado y Nagore, pásanos luego los documentales y tal, porque yo desde luego esto lo tengo que ver. Está chulísimo. Me ha dejado ahí como con ganas de mucho más, ¿no? Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación de la asociación y por esta charla tan impresionante y tan interesante. Mi línea de investigación es totalmente ajena a esto, con lo cual te voy a hacer 2 o 3 preguntas, pero ya por curiosidad, ¿no? Porque yo sí soy científica de bata de laboratorio. Entonces, conforme ibas hablándonos un poco de los descubrimientos de nuevas especies, yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo realmente se tarda? ¿O qué tipo de técnicas hay que utilizar para descubrir, o sea, para realmente tipificar como un nuevo descubrimiento de una nueva especie? Esa sería un poco la primera pregunta. Te las enlazo para no monopolizar tampoco. Y en ese caso, ¿qué técnicas se utilizan? Y es que el animal finalmente, cuando se caracteriza, ¿eso implica un sacrificio de ese animal? ¿O ese animal se devuelve? ¿O ese animal se queda en el laboratorio y se vigila durante un tiempo? No sé, son simplemente cuestiones ahí un poco por eso, ¿no? Por ser científica de bata, por saber cómo se hace este tipo de cosas. Y otra cosa también que me preguntaba es si para poder tipificar o caracterizar o descubrir es necesario un número mínimo de animales, por ejemplo, para caracterizar algo, es que es necesario tener un número mínimo. Y ya por último, la última sería, teniendo en cuenta toda la problemática, ¿no? que nos has comentado de Ecuador, me gustaría saber tu opinión o saber si es posible o no. ¿Estos anfibios podrían vivir en otra parte del planeta? Con esto termino. Bueno, vale, pues mira, en cuanto a... Primero, hemos empezado a dejar de usar la palabra descubrir, sino describir, porque a veces son especies como que sabes, la conoces, pero luego al hacer los análisis,
a lo mejor una especie que estaba bajo el mismo nombre, luego vemos que son 3 especies porque hacemos un análisis y vemos que eran pues clados separados, ¿no? Que eran grupos que habían evolucionado pues de manera separada y eran lo que antes creíamos que era una sola, pues son 3. Entonces, más bien describir, además, como muchas veces las encontramos en regiones donde hay comunidades indígenas que ya conocen a la especie, es decir, descubrir es como un poco colonialista. Intentamos quitarnos eso porque hemos cometido, yo cantidad de veces he usado erróneamente el descubrir. Aunque sí es cierto que a veces es descubrir porque son bichos que quizás ni Dios ha visto nunca porque es un bicho súper elusivo y ni siquiera los locales de allí, ¿no? Sobre todo con anfibios que están menos familiarizados. En cuanto a las técnicas, al final intentamos hacer taxonomía integrativa usando datos morfológicos, en el caso de ranas, cantos y genética. Ahora incluso con genómica, pues posiblemente haya algunos cambios porque análisis que se han hecho con ADN mitocondrial, etcétera, se han visto que quizás las conclusiones que habíamos sacado eran un poquito malas, ¿no? Se han usado pocos genes y podía dar algo que no era correcto. Ahí toca luchar porque a veces es difícil conseguir toda la información que quisieras, porque algunas especies son difíciles de encontrar, a veces son en regiones remotas, entonces depende de todo ello. Hay veces que se han descrito alguna con un solo individuo, pero en un singleton que se le dice, pero normalmente no suele ser bien visto, salvo que sea algo puntual porque sea una zona súper remota, que sabes que no va a ir nadie más en 50 años. Si has conseguido un ejemplar y siendo una zona remota que tiene una orografía muy característica, que dices, mira, este bicho tiene que ser nuevo, y con uno es bastante probable que sea nuevo porque vive en un tepuy súper aislado, etcétera, etcétera. Se intenta utilizar varios especímenes y, a ser posible, de diferentes localidades, ¿no? Para tener esa variedad, tanto genética como morfológica, como incluso de canto que podría haber. Sí toca sacrificar, es la parte triste, la verdad. A mí ha sido algo que he hecho introspección muchas veces de plantearme, estar ayudando, pero luego cuando tenemos resultados que esta información la utilizamos para cambiar políticas de conservación, pues uno dice, bueno, sacrificio de algún individuo al final está contribuyendo. Se habla de que en un futuro quizás no hará falta. Es cierto que ahora hay veces que no necesitamos sacrificar tantos quizás como antaño, porque tenemos ya de varios, la genética ya la tenemos y luego se le hace fotos, pero igual tener los especímenes preservados son importantes porque en un futuro no sabemos cuánto útiles pueden ser. Imagínate que en un futuro esa especie desaparece y eres capaz de, con el ejemplar que tienes guardado en el alcohol, clonar el bicho. Si no lo hubieras sacrificado, no hubiera servido, ¿no? Entonces, ahí también tenemos en cuenta el nivel que creemos que tiene de amenaza la especie, porque a lo mejor la conocemos y vemos que es muy escasa. En el tema de Atelopus, por ejemplo, que son especies amenazadas, nosotros hemos intentado hacer la colecta de sacrificio menor posible, ¿no? Para considerar que no vamos a afectar a la población. Toca un poco ahí jugando con la experiencia que tienes de los individuos, como ves tú, la población, y a lo que puedes acceder. O sea, idealmente, si tienes 20 individuos, pues es una buena lista de individuos para hacer una buena descripción, pero muchísimas veces no recurrimos a 20. O recurres a ejemplares que ya estaban colectados históricamente de expediciones de antaño, ¿no? Al menos para la morfología. Y se hace básicamente morfología, canto y genética. Y biogeografía también, haces también modelos de nichos, ¿no? Tú también puedes argumentar. Mira, un ejemplo, una ranita de cristal que describimos hace un par de años, que creíamos que era una y la describimos en 2, morfológicamente eran iguales. O sea, no habíamos encontrado diferencias morfológicas. Teníamos el canto solo de una, por tanto no podíamos comparar entre ellas. Genéticamente teníamos una distancia genética más o menos importante y eran 2 poblaciones muy cercanas, de unos 18 kilómetros era la distancia. Y con esa distancia geográfica tan corta teníamos unas distancias genéticas de 4,6, 4,7%. Y luego en el árbol filogenético, pues veíamos que parecían que eran independientes
Y además teníamos una barrera geográfica que era un valle, el valle del río del Guayabamba, que sabemos que es un valle que provoca procesos de especiación porque es un valle seco, separa las especies y no pueden llegar, al menos los anfibios, de una zona del norte al sur, porque ese valle seco es imposible que puedan sobrevivir esas especies, al menos allí. Entonces, argumentando todo eso, pues decimos, esto es una especie y esta otra, a pesar que morfológicamente son iguales, lo único que en estas ranas sabemos que los caracteres morfológicos son bastante conservados. Cuando los nichos son similares, no ha habido un motor que ha propiciado unos cambios morfológicos en la evolución, ¿no? Entonces, con toda esa información, pues uno concluye y dice, bueno, esto es nuevo, y si nos hemos equivocado y alguien aumenta la información y dice que nos hemos equivocado, eso es la maravilla de la ciencia, ¿no? Que te corrijan y que lo hagas mejor también. La ciencia no solamente es acertar, eso es un error que solemos pecar, que solo buscamos los aciertos, y los errores también generan conocimiento. Y la última pregunta, ¿cuál era? Perdona. La última pregunta era si piensas que estos anfibios podrían vivir en otro lugar del mundo. Bueno, al igual el caso, mira, la rinela marina es un sapo de aquí que es invasor en Australia, por ejemplo. Entonces vive y encima jode en Australia. No solo vive, sino que es una especie invasora. Sí, si tú tienes unas condiciones climáticas similares, una especie, pues como especies exóticas se pueden adaptar. Primero se adaptan, sería especie naturalizada, y si ya tiene un carácter dañino para el ecosistema, se convierte en invasora, ¿no? Pero sí, hay especies que pueden. Hay una especie continental aquí, que en las cinas, si no me equivoco, es la escina de la ocrora, es una especie de ranita de árbol, como las ranitas de San Antón, que está viviendo ahora en Galápagos y ha llegado de forma antrópica, o sea, los humanos sin querer, se habrá llegado en algún barco o lo que sea, y ahora están adaptadas ahí en Galápagos. Por ahora creo que no está generando problemas, entonces por ahora no tiene carácter invasor, pero sí pasa. Tenemos aquí unos geckos de Indonesia y de la zona de Asia, y creo que otros son de África, que están adaptados aquí a la costa. Entonces sí podrían, algunas de ellas, otras muchas no. De acuerdo, muchísimas gracias por toda la respuesta. Y gracias y enhorabuena de nuevo por la presentación. Gracias, Jaime. ¿Alguna otra duda? Sí, no sé si alguien más quiere comentar algo o ya todo el mundo está. Ignacio Gracias. Soriano. Aquí. Gracias. Hola, Jaime. Bueno, para mí Jaime, además de ser un gran investigador, es un gran amigo. Y tengo que decir que en los años que llevas allí, pues por suerte para la ciencia y por suerte para el país, para Ecuador, y por desgracia para España y para los que te tenemos lejos, creo que estás haciendo una gran contribución a la conservación de las especies. Pero quería preguntarte, desde tu punto de vista, desde que tú estás allí en todos estos años y con vuestro trabajo y el trabajo de otros grupos de investigación, ¿creéis que estáis consiguiendo un mayor apoyo de las instituciones y ves un poco más cerca el hecho de poder combatir todos los problemas que hace que se pierda esa biodiversidad? ¿O crees que todavía se está muy lejos de llegar a ese punto? Bueno, sí conseguimos a veces apoyo de instituciones en algunos casos y en otros no. Depende al final si son instituciones estatales, al final depende de los intereses, ciertos intereses que a veces hay, tristemente, ¿no? En algunos casos nos hemos dado cuenta que a pesar del esfuerzo que se ha hecho en conservación, no se ha conseguido avanzar. Un caso es el tema de los atelopus, estas ranitas, estos sapos tan coloridos. También el 2023 creo que fue, publicamos un artículo sobre como una revisión de los últimos 20 años, una actualización de la situación que estaba de todo el género. Ahí estábamos hablando, era un estudio de toda Latinoamérica, y veíamos que en 20 años al final no se había conseguido tanto como hubiésemos querido y que hacía falta hacer más. Entonces a veces tienes estas tristes noticias. Sin embargo, luego sí ves esperanzas. Estos casos, por ejemplo, que he hablado judiciales, han sido esperanzadores de ver cómo la ciencia puede servir justamente al pueblo. La ciencia, además, incluso ciencia taxonómica, sistemática, la ciencia de la biodiversidad, puede servir a proteger territorios, ¿no? Y que generan estas presiones mediante juicios para que se
vean obligados a desarrollar unas mejores políticas. De esa manera creo que lo estamos consiguiendo. El tema de describir especies, por ejemplo, ayuda mucho, es muy sensacionalista. O sea, describir especies tiene más valor que el que hace cualquier otro estudio. Al final es ciencia, ¿no? Lo que pasa es muy sensacionalista. Oh, has descrito una nueva especie. Suena, bueno, te alimenta mucho el ego, obviamente, porque mola mucho describir especies, pero ha ayudado, creo que bastante, a recabar fondos. Hay veces que cuando describes una nueva especie en un lugar, das a conocer esta especie bonita, que está en este territorio, está amenazada, y además hay estas otras especies, y ayuda a ONGs que trabajan, o fundaciones, o incluso en territorios locales, a que puedan captar fondos para la conservación, ¿no? Y eso nos lo han dicho directamente entidades de conservación que nos han dicho gracias por los trabajos que gracias a estas publicaciones pues hemos conseguido ganar tantos grants o que nos donen tanto dinero, ¿no? Entonces, por ese lado es como que te llena un poquito para saber que está sirviendo de algo, ¿no? Lo que estás haciendo, pero es como que no es todo lo que uno quiere. Uno quisiera más y entonces pues sigue ahí en la batalla porque sí es una montaña bastante empinada, o sea, es una montaña como los Andes, el tratar de frenar el declive que hay aquí. Y a mí algo que sí me preocupa mucho es que a veces la gente, sobre todo cuando vives en un país desarrollado, a veces no te das cuenta de la situación realmente en la que estamos hasta que no hay tragedias, ¿no? Hasta que no hay estas sequías que ha habido en España, las sequías que ha habido en Cataluña, por ejemplo, en el año, estos últimos 2 años o así, fue terrible y afectó gravemente a un tritón de allí, precisamente a un tritón del Montseny, que es el anfibio más amenazado de Europa posiblemente, y afectó a la gente también. Pero es que esa sequía la hemos tenido en Ecuador y en la Amazonía a niveles de... el año pasado en Ecuador nosotros teníamos cortes de luz nacionales de 14 horas. O sea, había días que no teníamos durante 14 horas electricidad en casa. Y era algo a nivel nacional. Eran cortes racionalizados para decir, vale, aquí ahora 6 horas, luego te dan 2 horas y luego otras 8 horas y luego te daban otras 2 horas, así. Y en otro lado iban cambiando. Pero hemos estado así en octubre y en septiembre y octubre. Imagínate, eso ya afecta también a la sociedad. Y la Amazonía, bueno, estaba devastada en sequía. A veces no nos damos cuenta de estos problemas en los países desarrollados hasta que ocurren problemas importantes, problemas en cultivos, porque se joden por la sequía o por las lluvias torrenciales o tristemente porque haya cualquier catástrofe, ¿no? Pero diciéndolo de forma objetiva y no forma sensacionalista ni catastrofista, estamos en una situación muy, muy jodida y creo que la mayoría de las personas cree que no, pero todo va a ir bien. Hostias, estamos, pero que a cosas que asustan. Y yo lo veo aquí en los declives de las especies. Yo voy a sitios que antes veía un montón de insectos incluso, de invertebrados y de ranas, y de pronto voy y el bosque está casi en silencio. Y estoy hablando de en una escala de 10 años. Eso acojona, porque eso sabes que va a afectar. Va a afectar a la polinización, a la dispersión de semillas, va a afectar a que un virus no va a tener esa barrera de biodiversidad que puede enfrentarlo para plagas de cultivos, etcétera. Entonces, al final ya no depende solo de Ecuador, sino de a quién votemos y a quién critiquemos de políticos de todos los países del mundo, porque, bueno, por desgracia sabemos que hay mucho imbécil. No vamos a dar nombres, pero sabemos que hay mucho político imbécil y toca generar esas presiones para tratar de frenar esto, porque la situación sí está triste, pero se van ganando algunas batallas que te mantienen un poco esperanzado. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, un poco siguiendo con lo que has dicho, creo que tampoco entiendo que aunque tú utilices la palabra sensacionalista, pero creo que también es una forma de presionar y creo que el hecho de, digamos, venderlo desde un punto de vista del efecto que puede tener hacia la salud de la persona o de ligarlo, como con el caso de los péptidos de las ranas a la medicina, creo que de esa forma se puede atraer más dinero, no solo dinero desde el gobierno desde allí, desde Ecuador, pero también dinero desde los países desarrollados. O sea, creo que eso, y supongo que será algo que estéis empezando a hacer, explotar eso también, porque cuando ya la gente ve
una pandemia y ves que eso te puede afectar directamente, tomas más conciencia de este tipo de situaciones. Sí, es correcto. Creo que es fundamental el hacerle ver a las personas que, bueno, que todo esto que contribuye a la salud de ellos, ¿no? Hay personas que tú le dices, ah, no, protege la ranita, y te va a decir, a mí me importa un pimiento la rana. Pero cuando le dices, no, no, si no proteges esta rana, a lo mejor tú vas a tener un problema. Quien dice rana dice cualquier cosa, ¿no? Al final son los ecosistemas lo que tenemos y toda la funcionalidad de ellos lo que hay que proteger. Pero le dices, es que si no, no vas a tener agua, o vas a tener plagas, o te vas a tener una pandemia, pues ahí es cuando reaccionan un poco, ¿no? Entonces, con eso toca que ir jugando porque es la realidad y toca hacerle boom de ello. Lo que hablo del sensacionalismo es que a veces es cierto que el describir una especie se le da como más valor que a otro tipo de investigaciones porque es muy sonoro y es como que uno describe una rana, ¡oh! Ha descubierto o ha descrito una rana nueva y otro ha hecho a lo mejor un estudio de la hostia de que ha encontrado unas interacciones evolutivas alucinantes y ay, sí, 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 tal. Entonces es cierto que el rollito de describir especies hace mucho ruido que no solo lo usamos para un fin positivo, ¿no? Obviamente hacer ese ruido para que luego, como dices, por ejemplo, captar fondos. Y con las investigaciones de biomedicina tratamos de darle también mucho ruido a eso. Yo no trabajo en ello, en temas de este tipo de estudios, ayudo pues, a colectar tejidos y ejemplares, a encontrar especies de las que puedan obtener esa información, pero yo no he participado en ningún estudio de estos, pero hay investigadores que están haciendo estudios maravillosos con el tema de biomedicina de los anfibios y es una fuente de riqueza biomédica y económica bestial. Pues nada, por mi parte nada más, muchísimas gracias y he disfrutado mucho la charla. Nos veremos. Perdón, estoy. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Si no, o hacer un comentario. ¿No? Bueno, pues si no, lo vamos a dejar aquí. Una vez más, muchísimas gracias, Jaime. Ha sido súper interesante, súper bonito, súper didáctico. Me ha encantado. Y no solo a mí, todos. Sí, a todos. Maravilloso. Y muchas gracias también por nuestra parte, todos los que hemos asistido, y por parte también de la Asociación de Becarios de la Fundación Alfonso Martínez Cudero, que cuando quieras, si cualquier cosa que necesites de nosotros, aquí estamos para dar más visión, que esa es nuestra misión o eso es lo que queremos hacer.